La muerte de José Francisco Ruiz Massieu sigue siendo una de las historias más oscuras y censuradas del poder político en México. Un crimen lleno de traiciones, encubrimientos y silencios que aún hoy incomoda al PRI. ¿Fue una venganza interna? ¿Un ajuste de cuentas por conocer demasiado? En este video revelaremos los secretos que el sistema intentó borrar, los nombres que desaparecieron de los archivos y las conexiones que apuntan a lo más alto del poder. Antes de comenzar, suscríbete y deja tu me gusta, porque tu apoyo le dice a YouTube que este tipo de investigaciones deben llegar a más personas y no ser ocultadas. Quédate hasta el final, porque la última revelación cambiará por completo lo que creías saber sobre este crimen político. José Francisco Ruiz Massieu nació un 22 de julio de 1946 en Acapulco, Guerrero, cuando el puerto comenzaba a transformarse en el símbolo del lujo y el turismo internacional. Pero detrás del brillo del mar y los hoteles se escondía otra realidad: pobreza, desigualdad y corrupción institucional. En medio de ese contraste creció José Francisco Ruiz Massieu, un niño observador, silencioso y extremadamente curioso. Desde muy pequeño comprendió que el poder no era algo que se ganaba por mérito, sino algo que se tomaba con inteligencia y estrategia. Su familia, de clase media con aspiraciones, veía en él a un joven brillante, obsesionado con los libros, los discursos políticos y los periódicos que relataban las crisis nacionales del México. Postrevolucionario. En la escuela ya destacaba por su forma de argumentar. No soportaba las respuestas vacías ni las autoridades mediocres. Quienes lo conocieron en su juventud cuentan que podía pasar horas discutiendo temas de filosofía, justicia social y derecho, incluso cuando nadie a su alrededor parecía entenderlo del todo. Había en él una mezcla extraña de sensibilidad y cálculo, como si supiera que algún día tendría que usar la palabra no solo para convencer, sino para sobrevivir. Cuando decidió estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no lo hizo por tradición, sino por convicción. Quería entender cómo se construían las leyes, pero más aún, cómo se manipulaban. Esa curiosidad casi obsesiva lo llevó a profundizar en la historia y la política, completando más tarde estudios en la Universidad Iberoamericana, donde aprendió a pensar el poder no solo como estructura, sino como fenómeno humano. Mientras muchos de sus compañeros soñaban con ocupar cargos, él soñaba con cambiar la forma en que se ejercía la autoridad. Esa diferencia marcaría el resto de su vida. Durante sus años universitarios fue reconocido como un alumno brillante, pero también como un inconformista. No temía desafiar a sus profesores ni a las figuras políticas que visitaban la universidad. Una anécdota poco conocida narra que, en una ocasión, durante una conferencia de un alto funcionario del PRI, Ruiz Massieu lo interrumpió para preguntarle si la moral también se negociaba en minos indios el poder. El silencio que siguió fue incómodo y el joven José Francisco quedó señalado como el rebelde que se atreve a hablar. Aquella valentía intelectual se convertiría más tarde en su marca personal, pero también en la razón por la que sería temido y eventualmente traicionado. Su carrera académica avanzó con rapidez. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde sus clases se convirtieron en un punto de encuentro para jóvenes idealistas. Muchos de ellos lo describen como un maestro que hablaba con una calma inquietante, capaz de transformar una lección de derecho en una reflexión sobre la corrupción del alma humana. Su forma de enseñar no buscaba solo informar, sino despertar algo más profundo: el deseo de cuestionar la realidad. Pero mientras la academia lo admiraba, el poder comenzaba a observarlo con recelo. Ruiz Massieu entendía demasiado, y en México entender demasiado podía ser peligroso. Su formación lo había preparado para cualquier cosa menos para el tipo de enemigos que se construyen cuando uno toca los hilos ocultos del sistema. Sin embargo, él no parecía temer. Quienes lo conocían decían que su mirada siempre proyectaba una mezcla de serenidad y desafío, como si estuviera dispuesto a perderlo todo con tal de exponer la verdad. En esos años tempranos comenzó a forjar el carácter que definiría su destino, el de un hombre dispuesto a caminar dentro del poder, pero sin dejarse absorber por él. Su ambición no era vulgar, no buscaba riqueza ni prestigio efímero. Quería entender cómo se podía limpiar un sistema podrido desde adentro y si eso era posible sin ensuciarse las manos. Esa pregunta lo acompañaría durante toda su vida. Los que más tarde trabajarían con él en Guerrero decían que, incluso en los días de mayor tensión política, Ruiz Massieu parecía estar siempre pensando en otra cosa, como si su mente jugara un ajedrez invisible donde el poder y la verdad eran piezas en constante movimiento.
Así nació la leyenda del joven abogado de Guerrero que no temía a nadie y que, poco a poco, se abriría camino entre las sombras del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El gigante político que dominaba México desde hacía décadas. Nadie imaginaba entonces que ese mismo partido sería el escenario de su ascenso y su muerte. Cuando José Francisco Ruiz Massieu ingresó oficialmente al mundo político, México vivía una época de aparente estabilidad. Pero bajo esa calma se escondía un entramado de corrupción, pactos secretos y ambiciones desmedidas. El PRI, ese gigante que había gobernado durante más de 7 décadas, era un sistema perfectamente aceitado, donde cada favor tenía un precio y cada silencio, una recompensa. Ruiz Massieu llegó con la credibilidad de un académico brillante y la elegancia de un hombre que entendía las reglas del poder, aunque no siempre las compartía. No tardó en destacar, pero también en incomodar. Su entrada al partido fue estratégica. Primero ocupó cargos técnicos, elaborando discursos, revisando proyectos de ley y observando cómo operaban los hombres que decidían el destino del país. Su inteligencia lo convirtió en un recurso valioso. Sabía negociar, convencer y detectar la mentira disfrazada de cortesía. A mediados de los 80, cuando el PRI comenzaba a enfrentar críticas internas por su desgaste, Ruiz Massieu fue llamado a Guerrero, su estado natal, con una misión que pocos querían aceptar: devolver la credibilidad al partido en una de las regiones más complejas de México. Y lo hizo. Como gobernador de Guerrero, 1987-1993, su figura adquirió un aura casi legendaria. Se presentó como un reformista moderno, dispuesto a limpiar la administración pública, atraer inversiones y reducir la violencia. Los primeros meses fueron promisorios. Implementó medidas inéditas en materia de transparencia, impulsó programas educativos y trató de acercar el gobierno a los sectores más marginados. Pero esa actitud, en apariencia justa y ética, comenzó a generar tensiones dentro del propio PRI. Su obsesión por la legalidad chocaba con los intereses de quienes se enriquecían en la sombra. Lo que para él era honestidad, para otros era traición. Los informes confidenciales de la época muestran que su nombre empezó a aparecer en conversaciones privadas de políticos de alto rango. Algunos lo consideraban un peligro para la vieja estructura. Demasiado limpio para sobrevivir, escribió un periodista de Proceso en 1993. Su estilo no era el del político servil que obedecía sin cuestionar. Ruiz Massieu exigía resultados y odiaba la simulación. En reuniones cerradas no dudaba en señalar a funcionarios corruptos, aunque fueran aliados del presidente o miembros poderosos del gabinete. Su lengua afilada y directa era su mayor arma, y su futura condena. Durante esos años, Guerrero se convirtió en un espejo del país. Un territorio de contrastes donde la modernización convivía con las ciaigos. Impunidad. Los caciques locales, acostumbrados a dominar por la fuerza, lo veían como una amenaza. Su intento de imponer orden despertó odios silenciosos. Algunos alcaldes comenzaron a boicotear sus políticas, otros directamente lo desafiaron en público. Pero Ruiz Massieu seguía adelante, convencido de que podía cambiar la mentalidad de un sistema podrido desde adentro. Lo que no sabía era que el sistema ya había empezado a preparar su caída. Cuando dejó el gobierno, su reputación era ambigua. Para unos, un héroe moderno, para otros, un traidor que rompía la disciplina del partido. Aún así, su talento lo llevó al Congreso, donde asumió la Secretaría General del PRI en 1994, un año crucial, marcado por el asesinato de su cuñado, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial y símbolo de una nueva esperanza. La muerte de Colosio lo afectó profundamente. No solo era familia, era amigo y aliado político. En las semanas posteriores, Ruiz Massieu apareció desencajado, pero también más determinado. En entrevistas concedidas a medios nacionales, insinuó que dentro del partido existían fuerzas oscuras que jugaban con la vida de los hombres para conservar el poder. Esas palabras, dichas con la voz serena que lo caracterizaba, desataron un vendaval. Desde entonces, su destino pareció sellado. Algunos lo consideraban el siguiente gran líder reformista del PRI. Otros, el hombre que debía ser silenciado. Documentos desclasificados años después mencionan que Ruiz Massieu planeaba
denunciar irregularidades financieras dentro del partido y promover una reforma ética que afectaría directamente a las élites más intocables. El rumor se esparció rápido y con él el miedo. Los pasillos de la política se llenaron de susurros. Quienes antes lo abrazaban comenzaron a evitarlo. Sus reuniones se volvieron más privadas, sus declaraciones más prudentes. Pero ya era tarde. La maquinaria del poder se había activado. En el México de los 90, o se pertenecía al sistema o se desaparecía en sus sombras. Ruiz Massieu, con su inteligencia y sus ideales, había cruzado una línea invisible, la que separa al político del mártir. Lo que vendría después no sería una simple disputa política, sino una tragedia anunciada. En el verano de 1994, mientras preparaba un nuevo proyecto para limpiar la estructura del partido, comenzó a recibir advertencias veladas. «Hay cosas que no se tocan», le dijo un viejo compañero del PRI. Él respondió con una sonrisa seca. «Entonces habrá que tocarlas». Nadie imaginaba que esas serían unas de sus últimas palabras públicas. El asesinato, las versiones ocultas y la noche que cambió al PRI para siempre. Era la tarde del 28 de septiembre de 1994, y la Ciudad de México respiraba ese aire denso que antecede a las tragedias políticas. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, había salido de una reunión en el Hotel Casablanca, en plena avenida Insurgentes. El sol comenzaba a caer y el tráfico rugía entre claxones y murmullos. A las 12:17 p.m., mientras caminaba hacia su vehículo, un hombre se le acercó, levantó un arma y disparó 2 veces. La primera bala lo derribó, la segunda le arrebató la vida. El crimen fue tan rápido que pocos alcanzaron a reaccionar. En segundos, el cuerpo de uno de los políticos más influyentes de México yacía sobre el pavimento, mientras el caos se apoderaba de la escena. El país quedó paralizado. Apenas 6 meses antes, Luis Donaldo Colosio, su cuñado y candidato presidencial del PRI, había sido asesinado en Lomas Taurinas. 2 muertes en el mismo año, ambas dentro del mismo círculo político, resultaban imposibles de digerir. Los noticieros repitieron las imágenes una y otra vez. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién mató a Ruiz Massieu? ¿Por qué? ¿Qué sabía que lo convirtió en un objetivo tan peligroso? El presunto asesino, Daniel Aguilar Treviño, fue capturado minutos después, pero su versión inicial dejó más dudas que certezas. Aseguró haber actuado solo, aunque testigos afirmaron haber visto a más hombres alrededor. En los días posteriores, la investigación se convirtió en un laberinto de declaraciones contradictorias. Los nombres de altos funcionarios comenzaron a aparecer entre los rumores. La prensa hablaba de conspiraciones, ajustes de cuentas y traiciones internas. Nada parecía tener sentido, o tal vez tenía demasiado. Lo más perturbador vino semanas después, cuando se reveló que el hermano del entonces presidente, Raúl Salinas de Gortari, había sido señalado como presunto autor intelectual del crimen. Aquella noticia sacudió los cimientos del poder. Por primera vez en décadas, el PRI se veía obligado a enfrentarse a sus propios demonios. Ruiz Massieu había sido, según varios informes, un hombre que sabía demasiado. Hablaba de reformas éticas, de limpiar las estructuras internas, de exponer las redes de corrupción que conectaban a políticos, empresarios y narcotraficantes. Su muerte parecía menos un acto aislado y más un mensaje. Nadie estaba a salvo si se atrevía a desafiar al sistema. Los investigadores descubrieron documentos en su oficina que apuntaban a irregularidades financieras dentro del partido, informes sobre desvíos millonarios, sobornos y operaciones con dinero ilícito. Nada de eso volvió a mencionarse en los medios oficiales. Los expedientes fueron sellados, las pruebas extraviadas, y los testigos comenzaron a retractarse o desaparecer. Uno de sus colaboradores más cercanos confesó años después que José Francisco le había dicho: «Estoy cerca de algo grande, pero si caigo, sabrás por qué». Esa frase se convirtió en símbolo de su destino, un hombre que descubrió demasiado y pagó con su vida. El funeral fue un espectáculo de hipocresía política. Las lágrimas y los discursos de unidad contrastaban con los rostros tensos de quienes sabían la verdad. Mientras el féretro avanzaba entre coronas de flores y aplausos falsos, el país comprendía que algo se había roto para siempre. El PRI, aquel partido que se jactaba de controlarlo todo, había perdido su máscara. El asesinato de Ruiz Massieu no solo fue un crimen, fue una advertencia. Dentro del poder, la traición se paga con sangre. Con el paso de los años, las versiones oficiales se desmoronaron. Los jueces cambiaron, los expedientes se reabrieron y se cerraron una y otra vez. Algunos testigos murieron en circunstancias sospechosas, otros se exiliaron. El caso se volvió un laberinto imposible de resolver.
En 1999, Raúl Salinas fue declarado culpable, pero años después fue absuelto por falta de pruebas. Nadie más fue condenado. El crimen quedó, como tantos otros en la historia de México, envuelto en sombras y silencio. Hasta hoy, los rumores persisten. Hay quienes sostienen que Ruiz Massieu fue asesinado porque planeaba revelar una red de financiamiento ilícito dentro del partido. Otros creen que fue víctima de una vendetta familiar tras la muerte de Colosio. Lo cierto es que aquel 28 de septiembre marcó el principio del fin de la viejo PRI. Nada volvió a ser igual. La gente comenzó a perder el miedo a cuestionar, y el país entendió que el poder absoluto siempre exige sacrificios, las revelaciones posteriores, las traiciones internas y el laberinto del encubrimiento. Tras el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el país entero exigía respuestas. Sin embargo, lo que siguió fue una coreografía de mentiras cuidadosamente ensayadas. Los días posteriores al crimen estuvieron marcados por filtraciones, versiones alteradas y silencios comprados. Cada vez que surgía una pista nueva, otra autoridad la desmentía. Era como si alguien, desde muy arriba, controlara cada palabra, cada dato, cada sospecha. Dentro del PRI, el miedo se respiraba. Muchos sabían quién había ordenado la muerte, pero nadie se atrevía a decirlo. El primer golpe de realidad llegó cuando Mario Ruiz Massieu, hermano de José Francisco y subprocurador general de la República, renunció a su cargo alegando falta de apoyo para esclarecer el caso. Poco después denunció públicamente que el gobierno estaba encubriendo a los verdaderos culpables. Sus declaraciones fueron explosivas. Habló de manipulación de pruebas, amenazas directas y presiones desde la presidencia. Días más tarde fue arrestado bajo cargos de corrupción y narcotráfico. Era evidente. El sistema no perdonaba la rebeldía, ni siquiera dentro de la misma familia. A medida que los años avanzaban, aparecieron documentos filtrados que revelaban cómo la investigación había sido saboteada desde el inicio. Testigos clave fueron intimidados o desaparecieron misteriosamente. Algunos agentes federales afirmaron haber recibido órdenes de no tocar ciertos nombres. El crimen de Ruiz Massieu se convirtió en una herida abierta, un espejo donde el país podía ver su propio reflejo, un Estado que se protegía a sí mismo antes que a la justicia. En los medios, periodistas valientes como Carmen Aristegui y Julio Scherer intentaron reabrir el caso, sacando a la luz datos que apuntaban a una red política financiera que involucraba a empresarios, exgobernadores y figuras cercanas al presidente. Pero la presión fue tan intensa que la mayoría de esas investigaciones quedaron en silencio. Algunos reporteros recibieron amenazas, otros tuvieron que exiliarse. Los años 2000 trajeron una verdad amarga. El crimen seguía impune. El PRI sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo. El nombre de Ruiz Massieu se convirtió en sinónimo de traición y advertencia. En las reuniones privadas de los viejos políticos, su historia aún provoca un silencio incómodo. A veces, entre los pasillos de la memoria colectiva, se escucha una frase atribuida a él. El poder no mata, lo que mata es saber demasiado sobre él. Y quizá esa fue su verdadera condena. La vida personal, los amores prohibidos y los secretos que el poder nunca perdonó. Detrás del político frío y calculador, José Francisco Ruiz Massieu escondía una vida personal llena de contradicciones. Era un hombre profundamente intelectual, pero también emocionalmente intenso. Quienes lo conocieron de cerca decían que podía hablar durante horas sobre filosofía o derecho, y luego, con la misma pasión, perderse en una conversación sobre amor, destino o culpa. Su mirada serena ocultaba tormentas que solo pocos pudieron ver. Su matrimonio con Adriana Salinas de Gortari, hermana del entonces presidente Carlos Salinas, fue más que una unión sentimental, fue una alianza política. Juntos formaban una pareja poderosa, admirada y temida. Pero la relación, según allegados, no fue sencilla. Ruiz Massieu, idealista y racional, chocaba con el entorno de poder y privilegio que rodeaba a los Salinas. Hay testimonios que aseguran que discutía abiertamente sobre decisiones del gobierno, cuestionando la ética del círculo más cercano al presidente. Aquello no solo erosionó su matrimonio, sino que lo aisló del núcleo más fuerte del PRI. Aún así, hubo rumores persistentes sobre otros amores. Se hablaba de una relación con una periodista que lo acompañó durante su etapa como gobernador, una mujer inteligente y discreta que lo inspiraba a escribir discursos con un tono más humano. Ninguno de los dos lo admitió jamás, pero sus apariciones juntos y las cartas halladas años después alimentaron la leyenda de un romance imposible, tan peligroso como apasionado. En un país donde la política y el escándalo siempre se entrelazan,
Esa historia bastó para alimentar sospechas y enemistades. En lo personal, Ruiz Massieu era un hombre reservado, pero no indiferente. Tenía un círculo pequeño de amigos a quienes confiaba sus pensamientos más profundos. A menudo decía que el poder es una cárcel elegante, una frase que reflejaba su creciente desencanto con la política. Pasaba largas noches leyendo a Octavio Paz y escribiendo reflexiones en cuadernos que, según su familia, desaparecieron después de su muerte. A medida que su carrera avanzaba, su vida privada comenzó a volverse un arma contra él. Filtraciones, chismes y supuestas grabaciones buscaban desacreditarlo. En los pasillos del PRI se decía que sus debilidades sentimentales podían hacerlo vulnerable. Lo que nadie entendía era que Ruiz Massieu no temía el escándalo, sino la mentira. Su mayor miedo era que su nombre quedara reducido a una versión manipulada por el poder que intentó desafiar. En los últimos meses antes de su asesinato parecía cansado, pero no vencido. En una entrevista televisiva, cuando le preguntaron si se consideraba un hombre feliz, respondió con una sonrisa triste. He amado demasiado y he confiado en quienes no debía. Pero no me arrepiento. Prefiero morir sabiendo quién soy, que vivir siendo otro. Palabras que, con el tiempo, sonaron como una profecía. José Francisco Ruiz Massieu nació en Acapulco, Guerrero, el 22 de julio de 1946, en una familia donde el poder político se respiraba como el aire. Desde joven su mirada era distinta, no la de quien soñaba con fama o fortuna, sino con control, con influencia. Estudió Derecho en la UNAM y luego obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford, un privilegio que pocos en México podían imaginar en los años 60. A su regreso traía no solo conocimiento, sino una visión fría y estratégica del país que lo vio nacer. Su paso por la academia lo convirtió en un pensador político brillante, pero también en alguien difícil de descifrar. Sus colegas lo describían como un hombre reservado, casi impenetrable, con un carisma discreto que escondía ambición y cálculo. En los pasillos del poder, comenzó a ser llamado el cerebro del PRI, un apodo que le acompañaría hasta su último día. Pero detrás de ese título se escondía un hombre que sabía demasiado, un hombre que comprendía los secretos que mantenían de pie al sistema político mexicano. En su vida personal, Ruiz Massieu no era menos enigmático. Su matrimonio con Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos Salinas, lo colocó en el corazón de una de las familias más poderosas y controvertidas del país. Aquella unión fue vista por muchos como un pacto político más que un lazo de amor. Sin embargo, quienes lo conocieron aseguran que existía una complicidad genuina entre ambos, una mezcla de afecto y ambición que los hacía inseparables, hasta que el poder empezó a dividirlos. En los años 80, Ruiz Massieu ascendió rápidamente dentro del PRI. Fue gobernador de Guerrero, donde intentó implementar reformas que chocaron con los intereses de las viejas estructuras políticas. Aquellos que se beneficiaban del caos vieron en él una amenaza. Desde entonces comenzaron los rumores, llamadas anónimas, traiciones, advertencias veladas. Su nombre empezó a aparecer en informes reservados, y su destino comenzó a escribirse con tinta oscura. Dicen que, en más de una ocasión, Ruiz Massieu comentó en privado que sabía demasiado sobre los pecados del sistema. No lo dijo con miedo, sino con una especie de resignación lúcida, como si comprendiera que su conocimiento era su arma y su condena. Su historia apenas comenzaba, y cada paso que daba lo acercaba más al abismo. En los capítulos que aún quedan por revelar, la historia se vuelve más oscura y peligrosa. Se adentrará en los días previos al asesinato, cuando Ruiz Massieu comenzó a recibir advertencias veladas, llamadas sin respuesta y movimientos extraños en su entorno. Testigos hablarán de reuniones secretas, de documentos que desaparecieron y de un miedo silencioso que se respiraba en cada pasillo del poder. Después exploraremos el momento exacto del crimen, el disparo, la confusión, los cuerpos que cayeron, las versiones contradictorias y la velocidad con que el gobierno intentó controlar la narrativa. Ningún detalle será omitido. La investigación se convirtió en un laberinto donde cada testigo clave terminaba amenazado, muerto o desaparecido. El país entero observaba con incredulidad, mientras la verdad era desmantelada pedazo a pedazo. Vendrá también la etapa más polémica, las revelaciones sobre los encubrimientos. Se expondrán nombres intocables, conexiones familiares y maniobras del propio sistema para desviar la atención. Todo apunta a una traición que nació dentro del mismo círculo de poder que un día lo aplaudió. Y finalmente se abordará lo que quedó después de su muerte, un legado manchado pero imposible de borrar.
su figura sigue viva como símbolo de una verdad incómoda que el México político jamás quiso enfrentar. Porque detrás de su asesinato no solo se esconde una historia de sangre, sino un mensaje. En la política mexicana, el poder siempre cobra su precio, y nadie, ni siquiera los que alguna vez lo dominaron, está a salvo. Si llegaste hasta aquí, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace que YouTube recomiende este tipo de contenidos que muchos prefieren silenciar. Activa la campanita y acompáñanos en los próximos episodios, donde revelaremos verdades que pocos se atreven a contar. Porque la historia de Ruiz Massieu apenas comienza.